Hola, muy bien, muy buenos días a todos. Primero que nada quisiera agradecer la invitación del doctor Hernán Sepúlveda para estar en esta importante actividad del Hospital Calvo Maquena que cumple 80 años. La verdad que para mí es un verdadero honor poder estar aquí. Me siento muy emocionada de ver a algunos de mis profesores, el doctor Cofré, la doctora Santolaya, la doctora Hunter, el doctor Herskovich, y recuerdo también con mucho cariño a la doctora Berkovich y a la doctora Alicia Vázquez. Muy agradecida además por el hospital que me dio todas las herramientas necesarias para convertirme en el pediatra que soy hoy y además despertó en mí el interés en la patología respiratoria. Así que la verdad que no puedo estar más feliz el día de hoy estando acá. En los próximos minutos vamos a hablar un poco acerca de las novedades del manejo del asma en el 2022. Primero que nada, como vamos a hablar de medicamentos, estos son mis potenciales conflictos de interés. El asma bronquial es una enfermedad tremendamente heterogénea. Se han descrito múltiples fenotipos, pero en los niños, por lejos, el fenotipo más frecuente es el alérgico eosinofílico. En este dibujo podemos ver a los principales actores del asma alérgico eosinofílico. Por un lado tenemos al mastocito cubierto en su superficie por IgE específica contra este alergeno frente al cual el paciente se ha sensibilizado. Cuando este alergeno toma contacto con dos moléculas adyacentes de IgE, el mastocito se degranula y libera gran cantidad de sustancias proinflamatorias que son responsables de la broncoconstricción propia de la crisis de asma. Y por otro lado tenemos a este otro importante actor, que es el eosinófilo, que es la célula encargada de mantener en el tiempo la inflamación en la mucosa respiratoria. Se ha visto que esta inflamación alérgica eosinofílica responde muy bien al uso de los corticoides inhalados, ya que este medicamento es capaz de actuar simultáneamente en distintos niveles de la cascada inflamatoria. Por un lado, actúa en las células inflamatorias, disminuyendo el número de eosinófilos, de linfocitos, de mastocitos y por tanto de todas las citoquinas producidas por estas células. También es capaz de actuar en las células estructurales, disminuyendo la secreción de citoquinas proinflamatorias por parte del epitelio respiratorio, disminuye el edema de la mucosa bronquial, aumenta la expresión de receptores beta sobre el músculo liso bronquial y disminuye la secreción de mucus. Esta acción multinivel de los corticoides inhalados explica su gran eficacia clínica, ya que estos medicamentos han demostrado controlar los síntomas de asma, disminuir la frecuencia de crisis, disminuir la frecuencia de hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar la función pulmonar y disminuir la hiperreactividad bronquial. A lo largo del tiempo hemos visto distintos cambios en el paradigma del tratamiento del asma bronquial. Partiendo en los años 60, cuando el asma bronquial era explicado por una alteración intrínseca del músculo liso bronquial, por tanto, acá la recomendación era el uso regular de beta-2 agonistas. Posteriormente este péndulo se mueve hacia los años 70, donde se comienza a dar importancia a la inflamación de la mucosa respiratoria. Por tanto, acá la recomendación es utilizar corticoides inhalados en forma permanente y el uso de beta-2 agonistas en forma intermitente, de acuerdo a necesidad. Posteriormente, el péndulo nuevamente se mueve hacia los años 90, donde todo el foco es puesto en la inflamación de la mucosa respiratoria. Por tanto, acá la recomendación es que partamos con dosis altas de corticoides inhalados. Pero, posteriormente, el péndulo se devuelve en los años 2000 porque se comienza a dar nuevamente importancia a la alteración intrínseca del músculo liso bronquial. Y entonces acá nos dicen no, tenemos que dar dosis más bajas de corticoides inhalados y asociarlo a un beta-2 agonista de acción prolongada. También hemos visto cambios con respecto a las guías en lo que refiere al tratamiento del asma bronquial. En general, nosotros nos regimos mucho por lo que son las guías GINA,
que más que una guía es una estrategia de tratamiento que es basada en la evidencia, que puede ser tomada por los distintos países y ser adaptada de acuerdo a los medicamentos que se dispongan en forma local. Esta estrategia parte del año 93. El año 95, la guía Gina nos decía que la intensidad del tratamiento del asma debía ser guiado por la severidad de los síntomas y la función pulmonar. Es decir, un paciente con síntomas leves, una buena función pulmonar, la intensidad de tratamiento es baja y esta se va incrementando de acuerdo o en la medida que aumenta la severidad y se deteriora la función pulmonar en una manera escalonada como se ve en ese diagrama. Esto cambia el año 2006, donde nos dicen que en realidad el tratamiento debe ser guiado por el control de los síntomas. ¿Y a qué se refiere el control? Se refiere a la disminución o remisión de los síntomas de asma debido a la administración del tratamiento. En el año 2014 se introduce este nuevo concepto, esta ruedita, que es un ciclo en el cual el médico debe ir guiando el manejo de acuerdo al control. Y en cada control, el médico debe hacer una evaluación exhaustiva del paciente, de acuerdo a esto, ajustar la terapia y posteriormente revisar la respuesta. O sea, el tratamiento del asma no es estático, muy por el contrario, es dinámico. Y finalmente, el último cambio muy importante de las guías Gina viene el año 2019 para el manejo de los pacientes con asma leve. En este caso, la guía Gina nos dice que para los pacientes con asma leve ya no está recomendado el uso de salbutamol solo como rescate. ¿Y por qué sucede esto? Porque el asma, al igual que muchas enfermedades crónicas, los pacientes tienen una muy mala adherencia al tratamiento de mantención. ¿Y qué pasa cuando el paciente tiene síntomas, cuando se siente ahogado, cuando tiene tos? Va a recurrir al medicamento que siente que efectivamente lo alivia, que es el salbutamol o los SABA. Entonces esto hace que los pacientes sobreconfíen en esta medicación y la sobreutilicen. La verdad que esto es un problema global. En este estudio, que muestra los datos de un registro suizo que tiene más de 300.000 pacientes con asma de 12 a 45 años, se observó que 30% de los pacientes usaban 3 o más caníster de salbutamol por año. Tal vez ustedes dirán, bueno, 3 dispositivos salbutamol por año pareciera no ser mucho, pero en realidad es mucho. Fíjense ustedes que si el paciente utiliza 3 caníster de salbutamol por año, está utilizando 600 dosis al año, 12 inhalaciones a la semana y 2 inhalaciones al día. Eso significa que el paciente tiene síntomas 300 de los 365 días del año. Es muchísimo. Se ha visto que el sobreuso de SABA es deleterio. ¿Por qué? Porque disminuye la expresión de los receptores beta sobre el músculo liso bronquial, disminuye la broncoprotección, causa un aumento o un rebote de la hiperreactividad bronquial, disminuye la respuesta broncodilatadora y junto con esto aumenta la respuesta alérgica y la inflamación eosinofílica. En este gráfico podemos ver el riesgo de consultas a servicio de urgencia por número de caníster de SABA utilizado. Y aquí vemos que con 3 o más caníster de SABA usado por año hay un incremento significativo de las consultas a servicio de urgencia por crisis de asma, tanto en niños como en adultos. En este otro gráfico podemos ver la relación entre el uso de SABA y mortalidad. Y aquí vemos que con 2 o más caníster de SABA utilizado por mes hay un incremento lineal de la mortalidad. En el estudio suizo, el estudio Sabina, se demostró que a más uso de SABA había un mayor riesgo de crisis y que esto es dosis dependiente. Este aumento en el riesgo de crisis es independiente del nivel de tratamiento que reciba el paciente. Además, se pudo establecer que había un aumento del riesgo de muerte al incrementarse el uso de SABA. Fíjense ustedes que si el paciente usa 2 o menos caníster de SABA por año, el riesgo de mortalidad es prácticamente 0. Sin embargo, esto se incrementa rápidamente si usa 3 o más. ¿Y por qué es esto? Porque los SABA no van a ir a tratar la causa subyacente que hay en el asma bronquial, que es la inflamación bronquial.
Esto sí lo hacen los corticoides inhalados, que han demostrado ser capaces de reducir las crisis de asma en cerca de un 55%. Además, reduce las hospitalizaciones en un 31% y las rehospitalizaciones en un 39%, esto en más de 30.000 pacientes. Y a diferencia de la relación entre mortalidad y el uso de SABA, lo contrario vemos con el uso corticoide inhalado y mortalidad. Mientras más canister de corticoide inhalado el paciente utilice por año, hay una reducción de la mortalidad. Entonces, en resumen, los corticoides inhalados sabemos que reducen el riesgo de muerte, las hospitalizaciones y las crisis que requieren del uso de corticoides orales. Son muy buenos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la adherencia es pobre, sobre todo en los pacientes con síntomas leves o infrecuentes. Los pacientes con asma leve es importante recordar que son la gran mayoría de los pacientes con asma, un 50-70% del total de los asmáticos son leves. Se ha visto que los pacientes con asma leve igual tienen riesgo de eventos adversos serios. En este estudio se demostró que 30-37% de los adultos con crisis de asma, 16% de los pacientes con asma casi fatal y 15-20% de los adultos fallecidos por asma eran pacientes con asma leve. Por lo tanto, no debemos subvalorar a este grupo de pacientes. En este gráfico podemos ver representadas 425 crisis de asma severa. La crisis propiamente tal está representada por el día 0. Y aquí podemos ver en forma bien interesante que la crisis no parte 1, 2 o 3 días previos, sino que esto ya parte 14 días antes con una alteración del PEF matinal y vespertino, con aparición de síntomas diurnos y nocturnos y utilización de medicación de rescate. Por tanto, teóricamente, en esta porción de la curva tenemos una ventana de oportunidad para utilizar un tratamiento antiinflamatorio, es decir, un corticoide inhalado, cuando el paciente vaya a utilizar un SABA. Con esto, lo que vamos a lograr es evitar que este paciente tenga una crisis severa. El uso de SABA, entonces, aumenta el riesgo de crisis de asma, pero si agregamos un corticoide inhalado, este riesgo se va a reducir en forma significativa. Esta es una estrategia de reducción de riesgo a nivel poblacional. Por eso, la guía GINA recomienda el uso de corticoides inhalados en todo paciente con asma. En todo paciente con asma, ya sea de mantención o en el caso del asma leve a demanda, de manera de reducir el riesgo de crisis severas. Entonces, esta es la recomendación de la guía GINA 2022 para pacientes mayores de 12 años. La primera elección, como ustedes ven ahí, es el uso de la mezcla corticoide inhalado formoterol independiente de la severidad del paciente. Para pacientes con asma leve, la guía GINA recomienda el uso de la mezcla corticoide inhalado formoterol a demanda, es decir, toda vez que el paciente lo requiera. Ya para el STEP 2, para el STEP 3, 4 y 5 ya se recomienda un tratamiento de mantención con esta misma mezcla y el rescate se hace con la misma mezcla. Es decir, esto es lo que se llama la estrategia SMART, del inglés Single Maintenance and Reliever Therapy, que significa que vamos a usar un solo dispositivo de mantención y de rescate. Esta es la primera, el tratamiento de elección para los pacientes mayores de 12 años. Esta estrategia tiene bastantes beneficios. Primero, facilita el uso de la medicación, disminuye la cantidad de errores que el paciente puede cometer porque es un solo dispositivo, se adapta mejor a los requerimientos del paciente y a la variabilidad de la enfermedad y todo esto contribuye a mejorar la adherencia. Ahora, si el paciente no tiene acceso a la mezcla corticoide inhalado formoterol, la guía GINA nos recomienda que para pacientes con asma leve, STEP 1, usemos un corticoide inhalado toda vez que el paciente utilice un SABA. O sea, ya aquí no se recomienda salbutamol solo, sino que siempre asociado a un corticoide inhalado. Para el STEP 2, dosis bajas de corticoide inhalado de mantención. Y para STEP 3, 4 y 5,
la mezcla corticoide inhalado más SABA, es decir, fluticasona salmeterol de mantención, y en este caso el rescate será con un SABA. Bueno, me fui para atrás. Ahora, para los pacientes menores de 12 años, entre 6 y 11, nuevamente la guía GINA recomienda que para pacientes con asma leve, STEP 1, usemos un corticoide inhalado toda vez que el paciente utilice un SABA. Esto puede ser con dos inhaladores diferentes o la mezcla en un mismo dispositivo. Para STEP 2, dosis baja de corticoide inhalado de mantención, y para STEP 3, 4 y 5 ya podemos usar la estrategia SMART, es decir, corticoide inhalado formoterol de mantención y rescate, y si no, el paciente podrá usar fluticasona salmeterol de mantención y SABA de rescate. Esta tabla muestra la clasificación de los beta-2 agonistas de acuerdo a la vida media. Vemos que los de acción cortas es el salbutamol y albuterol, acción larga salmeterol y formoterol, y acción ultralarga el bilanterol. Como podemos ver, el formoterol tiene un inicio de acción muy rápido, incluso mayor que el salbutamol. Es por eso que el formoterol es el único LABA que puede ser usado de rescate. No podemos usar, por ejemplo, de rescate salmeterol porque su inicio de acción es a los 15 a 20 minutos y bilanterol parte a los 5 o 10 minutos. Entonces, ¿cuál es la evidencia para el uso de la mezcla budesonida-formoterol en asma leve? Esto se basa principalmente en estos dos estudios, que son los estudios Sigma 1 y 2, que son estudios doble ciego, placebo controlado, en pacientes mayores de 12 años con asma leve. Aquí vemos que en Sigma 1, la mezcla budesonida-formoterol de rescate demostró reducir en un 64% las crisis severas en comparación con los pacientes que usaban SABA de rescate. Y en Sigma 2 vemos que la mezcla budesonida-formoterol de rescate demostró ser igualmente eficaz que el uso de dosis baja de corticoide inhalado de mantención más SABA de rescate. Con la gran ventaja que vamos a reducir en forma significativa la dosis diaria de corticoides inhalados. Se reduce en un 83% de acuerdo al Sigma 1 y en un 75% de acuerdo a Sigma 2. En esta tabla vemos la evidencia para el uso de esta mezcla en adolescentes. Estos son los datos del estudio Sigma 1 y 2, pero solo en niños de 15 a 18 años, y podemos ver que los resultados se replican, son los mismos que los resultados globales, en el sentido que la tasa anual de crisis severa disminuyó significativamente con la mezcla budesonida-formoterol en comparación con SABA de rescate, y que la tasa de crisis severa fue comparable entre el grupo que recibió budesonida-formoterol de rescate versus el grupo que recibió budesonida de mantención. Ahora, para los niños menores de 12 años aún no hay evidencia para el uso de la mezcla budesonida-formoterol de rescate en asma leve, pero esto está por cambiar ya que se está desarrollando este estudio, que es el estudio CARE, que tiene como objetivo determinar la eficacia y seguridad del uso de esta mezcla a demanda comparado con SABA en niños de 5 a 15 con asma leve. Así que vamos a estar muy atentos para cuando salgan los resultados de este estudio. Ahora, ¿cuál es la evidencia para el uso de la mezcla corticoide inhalado más SABA en asma leve en los pacientes que no pueden usar budesonida-formoterol? Esto se basa en dos estudios. Uno es el estudio TREXA, cuyo objetivo fue evaluar el uso de la mezcla beclometasona como rescate en niños con asma leve bien controlado. Fueron 843 niños de 6 a 18 años y el outcome primario era el tiempo de la primera crisis. Los pacientes fueron randomizados en 4 grupos. Un grupo recibió beclometasona de mantención y beclo-SABA de rescate. Otro grupo recibió beclometasona de mantención y SABA de rescate. El tercer grupo recibió beclo-SABA de rescate y el último grupo recibió solo SABA de rescate. Aquí podemos ver que con respecto al tiempo a la primera crisis, el grupo que lo hizo peor fue el grupo que recibió SABA de rescate. El grupo que recibió beclo-SABA de rescate lo hizo mucho mejor que el grupo que recibió solo SABA,
Y definitivamente los que lo hicieron mejor fueron los que usaron los corticoides inhalados de mantención. Con respecto a la falla de tratamiento, al porcentaje de falla, vemos que fue significativamente mayor en el grupo que se rescató con SABA en comparación con los otros 3 grupos. Así, este estudio demuestra que el SABA usado de rescate en niños con asma leve aumenta en forma significativa el riesgo de crisis. El uso corticoide inhalado diario es la alternativa más efectiva para reducir el riesgo de crisis. Las crisis y las fallas de tratamiento fueron menos en los niños tratados con corticoide inhalado más SABA de rescate en comparación con el uso solo de SABA. Y además, el uso de corticoide inhalado de rescate reduce el impacto en el crecimiento visto con el uso diario de corticoides inhalados. Como vemos en este gráfico, el porcentaje de crecimiento fue mucho mayor en el grupo que recibió corticoide inhalado SABA de rescate versus el grupo que recibió corticoide inhalado de mantención. El otro estudio es el estudio ASSIST, es un estudio diferente porque es open label, pragmático de equivalencia, en niños manejados en atención primaria. Fueron 206 niños de 6 a 17 años que fueron randomizados en 2 grupos. Un grupo recibió beclometasona de mantención más SABA de rescate y el otro grupo recibió beclo-SABA a demanda. El outcome primario era el cambio en el score ACT, que es un score de control de síntomas para niños menores y mayores de 12 años. La verdad que con respecto al outcome primario no se observaron diferencias de partida porque los pacientes partieron ya con un nivel de control adecuado, con un ACT sobre 19, que es normal, y no se observaron diferencias significativas en ambos grupos. Sin embargo, lo interesante de este estudio es observar que la proporción de pacientes con crisis fue equivalente en el grupo que usó beclo-SABA de rescate versus el grupo que usó beclometasona de mantención, con una muchísimo menor exposición a los corticoides inhalados. Bueno, finalmente, esto es lo último. Les quiero mostrar este estudio porque pienso que los resultados de este estudio nuevamente pueden cambiar los paradigmas en el tratamiento del asma. Este estudio fue recientemente publicado y presentado recientemente en el Congreso de la ATS. Su objetivo fue comparar la eficacia y seguridad de una nueva mezcla SABA-budesonida, es un inhalador presurizado, comparado con SABA solo, ahora en pacientes con asma moderado a severo no controlado que estaban recibiendo tratamiento de base con corticoides inhalados como monoterapia o corticoide inhalado más LABA. Eran pacientes sintomáticos mayores de 4 años con asma moderado o severo que presentaban al menos una crisis severa en los últimos 12 meses, que tenían un BEF1 entre 40 y 90% del predicho, con una reversibilidad del BEF1 mayor de 12% y que tenían un score de control de asma alterado. O sea, eran pacientes bastante severos. Todos estos pacientes continuaban con su terapia habitual, que era dosis media a alta de corticoide inhalado o dosis baja a alta de la mezcla corticoide inhalado más LABA. La diferencia fue que fueron randomizados a recibir 3 terapias distintas de rescate. Un grupo se rescató con albuterol budesonida 180-160, otro grupo se rescató con albuterol budesonida 180-80 y el tercer grupo se rescató solo con albuterol. El endpoint primario era el tiempo de la primera crisis grave. Y aquí podemos ver que el grupo que lo hizo mejor fue peor, fue el que se rescató solo con SABA, con albuterol. En cambio, las 2 dosis que se utilizaron de la mezcla budesonida-albuterol de rescate redujeron en forma significativa el riesgo de crisis severa en comparación con albuterol solo. Se demostró una reducción de un 27% en la mezcla budesonida-albuterol 180-160 y de 17% fue un poco menor con la mezcla budesonida-albuterol 180-80. Algo bien importante es que la exposición total a los corticoides sistémicos, es decir, el uso de corticoides sistémicos,
se redujo en los pacientes que usaron la mezcla budesonida-albuterol 180-160, y esto se redujo en un 33% comparado con los que se rescataron con albuterol. Así, este estudio demuestra que el riesgo de crisis severa es significativamente menor si usamos la mezcla budesonida-albuterol 180-160 en comparación con albuterol. Esto en pacientes con asma moderado a severo que reciben tratamiento de mantención. O sea que es mucho mejor que rescatemos al paciente con SABA corticoide inhalado versus SABA. Y ya voy terminando mi presentación con las conclusiones. A lo largo del tiempo hemos visto distintos cambios de paradigma en relación al tratamiento del asma bronquial a la luz de las nuevas evidencias científicas. El asma alérgico es una enfermedad que cursa con inflamación crónica de la vía aérea, por lo que se recomienda que todo paciente con esta enfermedad use corticoide inhalado, ya sea de mantención, en el caso del asma leve, a demanda, ya sea de mantención o a demanda. En los adolescentes mayores de 12 años, la mezcla budesonida-formoterol es un aliviador efectivo usado a demanda o en combinación con la misma mezcla de mantención. En niños menores de 12 años y adolescentes con asma leve, la estrategia antiinflamatoria de rescate con corticoide inhalado más SABA es efectiva y segura. Y finalmente, la nueva mezcla SABA-budesonida como rescate tiene el potencial de cambiar los paradigmas actuales del rescate del asma, lejos del SABA solo, a un rescate con corticoide inhalado más SABA. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ahí lo van a traer. Muchas gracias, Ana María. Muy ilustrativa tu presentación, muy fluida, muchas gracias. La pregunta que se hacen algunos padres, ¿no es cierto?, hoy en día que cuestionan tanto las indicaciones de los médicos, y algunos médicos es sobre los efectos secundarios del uso de corticoides inhalatorios. ¿Podrías explicar un poco en qué está basado la seguridad de no absorción, por ejemplo, o no infecciones de la vía aérea secundarias al uso de corticoides en forma tan prolongada? La verdad que los efectos adversos secundarios se reducen mucho de acuerdo a una buena técnica. Primero que nada, siempre nosotros les enseñamos a los pacientes a usar su corticoide inhalado con aerocámara, posteriormente hacer un enjuague bucal. Así que, a diferencia de los adultos que suelen usarlo sin aerocámara, nosotros no vemos problemas de micosis o algorra a nivel bucal. El porcentaje de absorción es bajo. Ahora, el único efecto adverso que sí ha sido demostrado en los niños que usan corticoides inhalados por largo tiempo, sobre todo en la preadolescencia, es eventualmente una menor talla final. Hay un estudio prospectivo que siguió pacientes desde pequeños hasta la edad adulta y se observó que podía haber una diferencia a lo más de 1 centímetro. Y eso en realidad uno se lo explica a los papás, que siempre cuando uno usa un tratamiento se expone a ciertos efectos adversos, pero siempre hay que poner en la balanza el riesgo versus el beneficio. Y en este caso, el beneficio de que el paciente haga una vida normal, que no se tenga que hospitalizar, que no tenga crisis, excede el probable riesgo de a lo mejor tener 1 centímetro menos. La verdad que no vemos efectos como cataratas, problemas de la glucosa, nada de eso. Solamente el efecto de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por tu muy bonita presentación, Ana María. Y yo tengo poca oportunidad de ver pacientes respiratorios, pero justo en estas últimas semanas me ha tocado, producto de apoyar la campaña IRA del hospital. Y en ese sentido, yo sé que no es estrictamente el tema de tu charla, pero me gustaría mucho que me hicieras un comentario de algo que me dejó muy inquieto. En pacientes, sobre todo más pequeños, hay menos evidencia de qué es lo que deberíamos usar en caso tanto de mantención como en crisis aguda.
y acaba de pasar por lactante y tengo un popurrí de pacientes, algunos solo con oxígeno, con bronquiolitis, perfecto, pero un montón de pacientes pequeñitos con síntomas muy leves ya, con hidrocortisona, con prednisona, con metil. Y mi pregunta es si es que hay evidencia técnica como para esos pacientes que ya están rescatados y que están con síntomas muy leves, no se queden pegados con los corticoides sistémicos. ¿Hay posibilidad de pasarlo, por ejemplo, a corticoides inhalatorios o disminuir la toxicidad de corticoides? Sí, yo concuerdo contigo porque a mí también me ha tocado ver pacientes hospitalizados de acuerdo al incremento que tuvimos recientemente y me impresionó la cantidad de pacientes pequeños de 3 meses, todos con metilprednisolona y la verdad que eso no tiene ninguna justificación. La bronquiolitis es una enfermedad de una fisiopatología completamente diferente. No hay una broncoconstricción, sino que hay una necrosis del epitelio respiratorio. Por tanto, no hay una inflamación eosinofílica, no se justifica el uso de los corticoides sistémicos. Ahora, recientemente hay algunos estudios que demuestran distintos fenotipos de bronquiolitis y hay algunos pacientes que tienen bronquiolitis especialmente por rinovirus, que sería como un marcador de atopia de ese paciente, de que eventualmente ese paciente puede ser un paciente con asma. Y solamente en ese grupo de pacientes se justificaría probar corticoides sistémicos, pero no en el resto de los pacientes. Creo que además en los preescolares y lactantes hay un sobreuso de corticoides inhalados. Además, ¿ya? Es importante recordar que las sibilancias recurrentes, la gran mayoría de los pacientes es un tema como maduracional y que es absolutamente transitorio. Es importante tratar de fenotipificar a esos pacientes, hacer un tratamiento más a la medida e indicar los corticoides inhalados en los pacientes que eventualmente pueden obtener un beneficio, como por ejemplo los pacientes que tienen niveles altos de IgE, aquellos que están sensibilizados a algún alergeno o que tienen alergias alimentarias, que tienen dermatitis atópica, que tienen antecedentes del papá o la mamá con asma, en ese subgrupo de pacientes, pero no usarlo a pasto. Como que hay como una disrelación. Yo veo mucho uso corticoide inhalado en preescolar y lactante y poco en escolares, que son los pacientes que son con asma efectivamente. Muchas gracias, Anita, por tu linda presentación. Yo quisiera, en realidad, 2 comentarios que nos pudieras hacer. Uno, en relación a cuál es la realidad chilena en cuanto a los asmas severos que tuve hospitalizado en cuanto a la adherencia. Sé que tú lideraste un grupo de trabajo que investigó ese tema en Chile, en nuestra realidad. Eso por un lado, y lo otro, algún comentario, ¿cómo compatibilizamos, que te lo he preguntado otras veces, esto en qué va con la guía GES de MinSal, que no considera hasta el momento esta asociación de corticoides de formoterol? Claro. En ese estudio que hicimos, que fue un estudio prospectivo de 1 año de duración en 14 centros a lo largo de Chile, desde Antofagasta hasta Valdivia, donde estudiamos las características clínicas de los pacientes que se hospitalizaban por crisis de asma. Y ahí pudimos ver, primero que nada, el dato que nos llamó fuertemente la atención, que cerca de un 50% de los niños hospitalizados no tenían tratamiento, o sea, no tenían diagnóstico, pese a que tenían historias de cuadros obstructivos a repetición. Y en aquellos niños que sí tenían diagnóstico establecido, la adherencia era muy pobre. Y esa pobre adherencia es algo generalizado y tiene que ver con la falta de educación hacia los padres y los pacientes. La verdad que aquí el tema de la educación se ha subvalorado muchísimo. La educación es un pilar fundamental si queremos tener éxito en el manejo del tratamiento del asma, porque es una enfermedad crónica. Entonces, creo que es importante tratar de establecer actividades educativas que sean formales y que sean transversales y que se realicen en todo paciente con asma, sobre todo en aquellos pacientes hospitalizados. En ese estudio nosotros hicimos un seguimiento 6 meses post-alta y pudimos ver que a los 6 meses 25% de los niños seguía sin usar su tratamiento de mantención
y cerca de un cuarto nuevamente consultas a servicio de urgencia y uso corticoide sistémico. O sea, ese grupo de pacientes hospitalizados son los pacientes de mayor riesgo de tener nuevamente una crisis severa y mayor riesgo ciertamente de mortalidad. Ese es el grupo más vulnerable, debería ser un target en el cual esos pacientes tuvieran un protocolo de seguimiento estrecho que incluyera actividades educativas con respecto a qué es la enfermedad, cuáles son los gatillantes, cómo se debe usar la medicación, cuál es la técnica inhalatoria correcta. Y bueno, al respecto nosotros estamos haciendo ahora un estudio prospectivo con pacientes hospitalizados, haciendo un programa de seguimiento formal. El paciente se sigue a la semana, al mes y luego cada 3 meses por un total de 13 meses con actividades educativas. Así que vamos a ver, ojalá que sean resultados positivos. Y la otra pregunta era, claro, una cosa es los beneficios de la mezcla budesonida-formoterol, pero esto es una mezcla que es cara, que muchas veces no está disponible en la canasta. Y para esos pacientes lo que tenemos que hacer es usar, para los pacientes que son leves, que no están en tratamiento de mantención, usar un corticoide inhalado cuando el paciente utilice un SABA, ya sea, por ejemplo, fluticasona, cada vez que se haga un puff de salbutamol, o también podemos utilizar eventualmente la mezcla que hay disponible acá en Chile en un solo dispositivo, que es beclometasona con salbutamol. Esa sería como la opción, pero ya no más usar salbutamol solo en los pacientes con asma leve.